Muy bien, bienvenidos nuevamente a este audio de geopolítica. Hoy vamos a hablar de geopolítica marítima, geopolítica de los conflictos marítimos y nos vamos a detener más exactamente alrededor de los conflictos que existen alrededor de las islas. Nos vamos a detener, vamos a hablar de geopolítica, de los conflictos territoriales, de los conflictos que existen alrededor de las islas. Alrededor del mundo hay más o menos, según un estudio elaborado por la Universidad Estadounidense de Maryland, hay alrededor unas 60 disputas territoriales activas y de ellas unas 30, o sea, el 50% involucran islas. Estamos de acuerdo que en este diferentes tipos de conflictos alrededor de las islas hay diferentes intensidades, pero sí uno puede deducir que la mayoría de estos conflictos alrededor de territorios marítimos o en islas se encuentran en Asia y en África. Pero dentro de esta dicotomía que hacemos entre Asia y África, podemos decir que el conflicto, las turbulencias africanas han sido mucho menores a nivel combativo que las asiáticas. ¿Por qué las africanas son mucho menos peligrosas a nivel geopolíticas, levantan mucho menos alertas que las asiáticas? Porque en los conflictos marítimos en Asia-Pacífico están involucradas grandes potencias militares y no es el caso en las africanas. Basta con nombrar a países como China, como Japón, como Corea del Sur y como Rusia. Son países que tienen conflictos territoriales marítimos muy importantes y el potencial militar que estos países poseen hacen que la confrontación militar, de llegar a darse, pone mucho más en peligro el statu quo geopolítico. Bien, uno de los conflictos territoriales más calientes de la geopolítica del Asia-Pacífico son las islas llamadas Senkaku y Diaoyu. Son apenas 8 islas pequeñas, rocosas, deshabitadas, de 7 kilómetros cuadrados, que se ubican en el mar llamado de China Oriental, pero que se encuentran bajo control japonés. Pero estas islas son motivo de las más calientes disputas geopolíticas entre China y Japón en los últimos años. Primero, estas islas poseen un potencial pesquero muy importante y también hay potencial de descubrimiento a nivel de hidrocarburos, ¿sí? Pero también es real que ya esta disputa pasa a ser como una cuestión de honor geopolítico, de una demostración militaropolítica, tanto por parte de China y Japón. Se ha vuelto una cuestión de Estado entre los dos países, y cada vez que se producen maniobras militares o marítimas cerca de estas islas, se movilizan todas las cancillerías de los países, tanto japoneses, tanto de Japón como de China. Entonces decimos que estas islas, las Senkaku, Diaoyu, son muy importantes en cuanto a la estabilidad regional del Asia-Pacífico. Otras que son muy importantes a nivel de disputa son las islas Spratly y Paracelso. El control del territorio en el mar de China meridional por estas islas
ha sido objeto de disputas durante muchísimo tiempo, pero ha habido escaladas de las tensiones geopolíticas y bastantes analistas geopolíticos sostienen que esta zona, las Islas Spratly y Paracelso, puede convertirse en cualquier momento en un polvorín con consecuencias geopolíticas mundiales muy importantes. Hay varios países cuyos reclamos giran alrededor de estas islas y archipiélago. Hay algunos que reclaman las islas enteras, otros reclaman una parte de las islas. Básicamente los países que están involucrados en esta disputa son China, Vietnam, Filipinas, Taiwán y Brunei. También podemos decir que hay como dos tipos de ejes, dos tipos de razones que obligan a los distintos países a reclamar. Sobre todo el punto más caliente de la disputa geopolítica se ubica entre Vietnam, Filipinas y China. Y por las mismas razones que las anteriores, hay una cuestión de recursos naturales, de un potencial de recursos naturales muy importante, pero también esta cosa histórico-político que hace que ya se ha vuelto una cuestión de honor para los países, una cuestión de Estado, de no aflojar con la soberanía de estas islas. Ha habido problemas muy serios, sobre todo en décadas pasadas, entre China y Vietnam, cuando los chinos tomaron Paracelso de Vietnam en 1974 y hubo una matanza de más de 70 vietnamitas. En 1888 volvieron a chocar Vietnam y China por estas islas. Después, otras islas que también conforman un punto importante de disputa geopolítica son las islas Dokdo y Takeshima, y en este caso los dos países que están involucrados son Corea del Sur y Japón en mayor medida, y en menor medida Corea del Norte. Lo que es real en estas disputas de islas es que justamente estas disputas, por más que parezcan insignificantes, hace que relaciones entre países que por ahí podrían ser aliados, como Japón y Corea del Sur, que uno podría pensar que geopolíticamente se alinean ambos en cuanto a las alianzas con Occidente, pero este tipo de disputas son las que hacen que por ahí no termine de conformarse esa alianza y que justamente se recalque en la geopolítica del Asia-Pacífico esta pluripolaridad, como varios países en Asia-Pacífico tienen distintos conflictos de islas con otros países. Esto hace que, por ejemplo, en el caso de Vietnam tiene conflictos territoriales tanto con China, pero también los tiene con Japón. Entonces no se puede ni pelear totalmente con uno, ni pelear totalmente con otro. Japón, que debería ser aliado de Corea del Sur, porque los dos se encuentran en el eje geopolítico de la alianza estadounidense. También esta disputa por estas islas Dokdo y Takeshima hacen que esta alianza entre Japón y Corea del Sur no termine nunca de concretarse. Después, conflictos de las islas en Asia-Pacífico, tenemos que hablar también de las Islas Kuriles. Y las Islas Kuriles oponen nada más ni nada menos que a Rusia con Japón. Las islas fueron tomadas por tropas soviéticas en el 45 y han sido controladas por Rusia desde entonces. Una comunidad de 30.000 rusos vive actualmente allá. Hay presencia militar en Iturup, una de las 4 islas, y justamente el gobierno ruso aprobó en el 2006 un plan para desarrollar la infraestructura energética y de transporte. Yo les aconsejo a los oyentes o a los espectadores que ven este video que se acerquen a un mapa
que lo tecleen en Google, cualquiera de estos conflictos alrededor de las islas, y van a ver que en la mayoría de las veces, a simple ojo, uno se da cuenta que las islas están equidistantes, o sea, a la misma distancia de los países que la reclaman. Por eso es muy complicada la resolución de estos conflictos. También en América Latina existen conflictos alrededor de islas. Tal vez el más conocido es el de las Islas Malvinas, que ponen en disputa a los países Argentina y el Reino Unido. Por supuesto que ahí sí, que cuando uno ve el mapa, uno no tiene muchas dudas de a quién le pertenecen estas islas, porque las islas se encuentran cerca de Argentina y a una distancia considerable de Estados Unidos, pero del Reino Unido, pero es cierto de que este es uno de los conflictos más mediatizados que hubo justamente por parte del gobierno argentino. La opción militar no es una posibilidad frente a la potencia bélica del Reino Unido. Entonces ha habido una escalada comunicacional en los últimos años, tanto por parte del gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Resta ver la estrategia del actual presidente argentino Mauricio Macri respecto a la recuperación de la soberanía de estas islas, que además de tener también un potencial de hidrocarburos muy importantes, es causa de historia de soberanía nacional para el pueblo argentino. La guerra de las Malvinas ha sabido dejar una herida muy importante en la población, una ruptura muy difícil de cicatrizar, una herida muy difícil de cicatrizar entre las Fuerzas Armadas argentinas y el pueblo argentino, tanto por las dictaduras que precedieron a la guerra y a la guerra en sí de las Malvinas en el año 82. Otro archipiélago que está en disputa es el archipiélago de San Andrés. La Corte Internacional de Justicia le amplió la jurisdicción de Nicaragua sobre el área marítima rica en recursos naturales y ratificó a la vez la colombiana sobre 7 islotes, incluyendo las islas y cayos del archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina. Este conflicto ha opuesto y opone todavía a Nicaragua y Colombia. Después está el problema y conflicto de las islas de Aves, este islote que se disputa, en el cual está posesión Venezuela, pero que está reclamado por varias islas del Caribe. También está en América Latina la isla Conejo. En 1992 la Corte Internacional de Justicia determinó inicialmente los límites de áreas disputadas por El Salvador y Honduras, pero su dictamen no incluyó la isla Conejo, y tanto El Salvador como Honduras, ambos países, reivindican su soberanía sobre este territorio, que tiene una extensión de menos de 1 kilómetro cuadrado. Pero recordemos que no es a veces la cantidad de superficie la que está en juego, sino es toda la historia diplomática que está detrás de la recuperación de los territorios por parte de los países. Bueno, esto ha sido un panorama entonces sobre las disputas geopolíticas, sobre los conflictos territoriales marítimos, más especialmente alrededor de las islas que hay en Asia, Pacífico y en América Latina. Mi nombre es Damián Jakubowicz, les dejo mi mail damian.jakubowicz@yahoo.fr por si me quieren escribir mensajes, punto de acuerdo, punto de desacuerdo, temas que quieran solicitar. Les mando un fuerte abrazo, les digo hasta la próxima.